Quito en el siglo XIX fue una ciudad en transformación, marcada por las secuelas de la independencia, los cambios en la estructura social y una gran influencia europea que moldeó el alrededor y la cotidianidad quiteña. Sí, esas mismas casitas e iglesias que consideramos estéticas. En medio de estas transiciones y adaptaciones, la moda adquirió un papel mucho más profundo que el simple acto de no quedarse yucho. Se convirtió en un lenguaje visual cargado de significado social. La vestimenta funcionó como la diferenciación entre clases sociales. Era utilizada como herramienta simbólica para negociar estatus, pertenencia y aspiraciones dentro de una ciudad dividida por tensiones raciales y de clase. En pocas, ¿cuántas vacas valías para la sociedad? Es entonces donde surge una pregunta. ¿Qué revelaba la ropa sobre la clase, la cultura y la identidad en el antiguo Quito? Exploraremos cómo las prácticas del vestir, lejos de ser superficiales, reflejaban los ideales, conflictos y aspiraciones de una sociedad dividida e influenciada. Acompáñanos en esta aventura entre telas. A inicios del siglo XIX, las mujeres, las aniñadas de la sociedad quiteña, seguían el estilo español del siglo XVIII. Durante los años del proceso independentista, sus atuendos eran pesados, recargados y de influencia española. Mandaban hacer sus trapitos de España y luego eran importados, lo que no solo evidenciaba el estatus económico, sino que tenían cercanía con los valores de la aristocracia hispana. En la segunda mitad del siglo, la moda quiteña dejó atrás los vestidos españoles. Llegó la influencia inglesa con cortes más sobrios, faldas acampanadas y telas con estampados florales o rayados muy a las series de Netflix. Hacia finales del siglo se impulsó la moda francesa, que fue especialmente valorada por la élite. Con ello llegó la francofilia, ligada al romanticismo europeo. Las damas quiteñas empezaron a vestir con trajes más coloridos, pomposos, como si fuesen un algodón de azúcar, y con mayor movimiento. Esta estética no solo era una expresión de gusto, sino que también era una forma de marcar la diferencia social frente a las clases medias y populares. Veían hasta cómo te comportabas y si se te ocurría mezclar un verde fosforescente con un azulito pastel. Los materiales usados eran señales visibles del buen gusto, asociado con la blancura, la decencia y el linaje. En este contexto, una prenda emblemática fue el piñón. Esta era una especie de tocado o peinado elaborado con cintas, flores artificiales o plumas, que parecían como un loro de compañía en la cabeza de las mujeres de élite, ya que sí, solo estas mujeres de cierto estatus podían usarlo, y su presencia simbolizaba distinción y feminidad refinada. En las primeras décadas del siglo XX, la moda femenina era un reflejo directo de las jerarquías sociales. Las mujeres habían adoptado la moda francesa, caracterizado por vestidos elaborados, corsés, encajes y sombreros decorativos que no solo denotaban la riqueza, sino la idea de blancura como superioridad cultural, donde la ropa ayudaba a distanciar a las élites de los más cholos, por así decirlo. Por otro lado, las mujeres de clase media seguían algunas tendencias de la élite, pero ahorrándose unos centavitos. Su ropa indicaba un deseo de respetabilidad sin ostentación. En cambio, las mujeres mestizas e indígenas vestían con más sencillez, usaban telas nacionales como bayeta o lienzo. Estas mujeres llevaban faldas largas, blusas modestas y en muchos casos mantas o rebozos que también reflejaban su identidad cultural. Cuando pensamos en moda, muchas veces la asociamos con lo superficial, con el gusto o con las tendencias del momento. Pero en Quito del siglo XX, vestirse era una declaración social, una forma de situarse o de ser situado dentro de una jerarquía marcada por la clase, la raza y el género. Tomemos como ejemplo a las jóvenes quiteñas. Ellas solían vestirse con atuendos más sencillos y claros. Este era el contraste con los vestidos oscuros y más elaborados de mujeres mayores. La sencillez en el atuendo juvenil no solo reflejaba pureza o modestia, como podría creerse, sino que una estricta vigilancia social sobre el cuerpo femenino. Era una moda que, aunque menos ostentosa, hablaba del control. Pero la ropa no era solo una cuestión de edad. La pertenencia a una clase o casta se leía en cada prenda.
Los materiales, los colores, el corte, la limpieza y hasta la forma de caminar con ese vestido, todo esto comunicaba. En esta época existía un asco estético hacia lo popular, hacia lo indígena, hacia lo mestizo, que se manifestaba en pequeños gestos, como una mirada, un comentario o distancia marcada en lo visual o físico. La segregación social también pasaba por el ojo. La ropa se convertía en una muralla invisible que decía: tú no eres como yo, o yo soy mejor que tú. Los trajes eran filtros de exclusión, mecanismos para mantener el orden jerárquico, incluso con lo cotidiano. Ahora bien, ¿de dónde venían estos códigos de vestir? Muchos de ellos no eran locales, ni siquiera latinoamericanos. La moda quiteña del siglo XX estuvo fuertemente influenciada por modelos europeos, sobre todo españoles, ingleses y franceses. La herencia española dejó una huella profunda: vestidos recargados, telas pesadas, colores oscuros, una moda que privilegiaba la solemnidad y la distinción. Pero poco a poco, con la llegada de los cronistas, viajeros y comerciantes ingleses, se fueron incorporando elementos más prácticos y funcionales, propios de la moda británica. La elegancia dejó de ser únicamente ornamentación, empezó a incluir la comodidad como nuevo valor, y este cruce de estilos evidenciaba una ciudad partida en dos. Quito aspiraba a parecerse a Europa, mientras evitaba mirarse a sí misma. Las élites imitaban lo extranjero y usaban la moda como un mecanismo de blanqueamiento, buscando borrar las huellas del mestizaje, de lo indígena, de lo propio. Así, la moda se volvió no solo una expresión estética, sino también una estrategia de aspiración social. Vestirse a la europea era en muchos casos un intento de pertenecer a una clase que no se alcanzaba por nacimiento, pero se intentaba alcanzar por apariencia. Esto nos deja una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué nos dice la ropa del pasado sobre la desigualdad y los prejuicios de esta época? Y más aún, ¿sigue vigente hoy en día la idea de que vestirse es una forma de pertenecer o de excluir? Aunque vivimos en un mundo más globalizado y aparentemente más libre, la ropa aún carga significados poderosos, sigue diferenciando, clasificando y muchas veces separando. Por eso te invitamos a mirar la moda con otros ojos. No solo como una banalidad o simple vanidad, sino como un reflejo de estructuras sociales profundas. Lo que vestimos habla, y habla muchísimo. Así que la próxima vez que elijas una prenda, piensa: ¿qué estás diciendo sin palabras? ¿Y a quién se lo estás diciendo? Esto fue Vestirse es distinguirse. Gracias por acompañarnos en este viaje por la moda, la clase y el género en el Quito del siglo XX. Hasta la próxima.